Muy buenos días, el tema de hoy es la pasividad. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, del 14 al 20. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. La pasividad. Encontramos totalmente lo opuesto a lo que veíamos el día de ayer de ser pacientes, los pacientes. Aquí vemos la pasividad, pero encontramos a este rey pasivo, demasiado pasivo, cuando tenían que enfrentarse contra sus enemigos. Contra los enemigos que tenían que enfrentarlos, pero era con las estrategias que le había dado el profeta Eliseo. Pero cómo el profeta Eliseo le explica cómo tenía que hacerlo, pero se cansó en la mitad del camino. ¿Cuántas personas hay que se cansan en la mitad del camino y dicen: eso no pude, definitivamente no va a poder? Y esa pasividad lo lleva a la derrota, al fracaso. Por eso hay situaciones que usted está viviendo por la pasividad que hay en usted, que usted a veces dice: yo confío en Dios, yo sé que Dios lo va a hacer, pero somos tan pasivos para hacer las cosas y nos quedamos quietos y como que esperamos a que venga y ore el pastor. De pronto, si el pastor ora, de pronto vamos a la iglesia y allá oran por mí, o llamemos a la congregación que oren por esto, que oren por esta situación, que oren por este proyecto, oren por mi esposa, oren por mi esposo, y nos quedamos ahí, no hacemos nada. Quedamos quietos, pasivos, a ver qué sucede, a ver qué va a acontecer. De pronto Dios nos escuche. De pronto, como Dios los escucha a ellos. Dios escucha al pastor, Dios escucha al líder, Dios escucha al liderazgo. Ya Dios escucha a la congregación, entonces Dios me va a sacar. Bueno, no estoy diciendo que eso no suceda. Hay casos en que se ha sucedido que las oraciones del pastor o del líder o el liderazgo o de la congregación, Dios escucha las oraciones. Dios siempre está atento, su oído al clamor de cada uno de nosotros. Pero hay veces el Señor espera que usted y yo, nosotros, salgamos de esa pasividad y entremos en ese tiempo a orar, a clamar, a pedirle al Señor, no quedarnos ahí quietos, sino entrar a accionar, no ser en esa pasividad, porque cuando viene esa pasividad pasa tal cual como le pasó a este rey. Por eso el Señor obró a través de Eliseo, y como lo entendió, aún él estaba enfermo, Eliseo, pero él solamente fue a quejarse que venía el ejército enemigo contra ellos, que venía a atacarlos, que venía a obrar en contra de ellos. Por eso descendió a él Joás, rey de Israel, llorando. Mire, este hombre, este rey, llorando delante del profeta Eliseo, como que él tenía la respuesta. Pero tremendo como va y lo busca y le da la respuesta. ¿Cuántas veces usted va donde el pastor, o donde el líder, o donde la iglesia, allá donde usted se congrega, o de pronto una persona que es temerosa de Dios, usted ve que da testimonio y le pide que ore, que le pide orientación, cómo debe hacer con esa situación, ese problema que está pasando? Y esta persona ora y le pide a Dios las estrategias, y Dios le da las estrategias a través de esta persona a usted, pero usted como que las toma y bueno, ya por lo menos lo hice una vez, ya estuvo bien. Pero mire, y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Mire cómo lo apoyó el profeta a este rey, cómo lo tomó a Joás, el rey de Israel. Y dice: luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Mire que fue como el apoyo, el soporte, porque dice que puso sus manos sobre las manos del rey para explicarle cómo tenía que hacer la guerra, cómo tenía que obrar, cómo Dios nos da las estrategias para cómo derribar o derrotar al enemigo cuando se ha levantado en nuestra contra. No sé si de pronto se ha levantado contra su salud, se ha levantado con sus proyectos, contra sus metas, de pronto sus finanzas, de pronto en la relación con los demás, de pronto su ministerio, su liderazgo, y usted como que le da las estrategias, pero se quedó en el camino, como que intentó o lo hizo, como le mandaron, pero ahí se quedó. Bueno, yo solamente hice esto, pero no dio la milla extra. Mire lo que pasó con este rey, tal cual. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira.
Y tirando él dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Aún el Señor ya le había mostrado al profeta Eliseo que los derrotaría, porque haría las estrategias que Dios le estaba mostrando a Eliseo, cómo debía orar este rey, cómo debía obrar y actuar y hacerlo. Pero el profeta Eliseo nunca se imaginó que se cansara a la mitad del camino. Por eso él le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. O sea, se cansó. Ahí solamente empezó. Dijo: bueno, por lo menos algunos dicen: bueno, por lo menos ya oré. Bueno, por lo menos oré hace 8 días. Bueno, leí la palabra de la semana pasada. Bueno, yo oré el día que me dijeron en la iglesia, el día que el pastor me dijo, el día que el líder me dijo, yo lo hice. Bueno, ayuné ese día. O sea, prácticamente hay personas que necesitan tener un policía encima para que avancen y evolucionen en sus proyectos. No lo del pastor, no lo del líder, no la iglesia, no la congregación, en sus planes. Este rey Joás vino a buscar a Eliseo para encontrar respuestas de Dios, cómo podría vencer al enemigo, pero seguramente él estaba esperando era que Eliseo lo acompañara todo el tiempo para poder conquistar a los enemigos. Pero si le dio las estrategias, cómo debería hacerlo, pero la pasividad le ganó. ¿Cómo es el enemigo actuando para que le obre y gane a través de la pasividad? Ya que entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Cuántas veces usted se levanta con ese ahínco, con esa fuerza, con esa seguridad, esa confianza, pero como que se cansa a la mitad del camino? Y somos pasivos porque no, ya por lo menos hice esto. Bueno, por lo menos leí un versículo de la Biblia. Ya con eso estoy más que bien. O sea, usted solo desayuna, no almuerza ni come, ¿cierto? Porque así a veces alimentamos el espíritu. Ya con que solamente leí un versículo de la mañana, ya con eso tengo para todo el día. Hay personas que solamente van a la iglesia el día domingo y en lo que recibieron el domingo les alcanza para toda la semana. No oran, no leen la palabra, no claman, no le postran delante del Señor, sino solamente cuando reúnen en la iglesia. Ay, toca ir a la iglesia porque hay reunión. Vamos a ir porque Dios nos va a respaldar, nos va a hablar, nos va a orar. Yo no estoy diciendo que no vaya a la iglesia, pero ¿dónde está la consecutividad suya y mía para seguir en el proceso con Dios, para que nos dé la conquista en todo? A veces somos como este rey Joás, se cansó en la mitad del camino. Mire que dio 3 veces cuando el profeta decía: hubiera hecho más, por lo menos 7 veces, 6 veces, hubiera derrotado de una a sus enemigos. Pero como el enemigo se ensañó, porque dice más adelante: y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año. Y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. O sea, esas bandas vinieron a derrotar al rey Joás. O sea, ¿por qué? Porque no se esmeró, no se esforzó en buscar la estrategia ni avanzar en las estrategias que Dios le había dado a través del profeta Eliseo para poder vencer a sus enemigos. Solamente 3 veces los venció, pero aún así volvió y se ensañó al enemigo y vino y lo derrotó con armas armadas, con bandas armadas, llegó a Israel. Por eso el Señor hoy nos está hablando a usted y a mí. Como en la pasividad, a veces decimos que usted y yo de pronto no somos pasivos porque oramos, le pedimos al Señor, pero cuando más el Señor está esperando que nos levantemos con mayor fuerza, con mayor determinación, como que nos quedamos ahí quietos y esperamos a ver, bueno, ya oré, bueno, ya Dios va a obrar, bueno, yo sé que el Señor me va a responder, esperemos a ver qué pasa, esperemos, y viene el problema, la dificultad. Por eso el Señor nos habla a la luz de las Escrituras y nos dice aún en Lucas 10:19, dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Encontramos en la palabra que el Señor nos da estrategias, pero nos da esas estrategias, cómo vencer al enemigo. Pero esa estrategia no solamente es para usarla en ese momento determinado, sino constantemente. Debemos armarnos a diario de la palabra, usar las armas del que el Señor nos ha dado, esas armas que nos ha dado para poder conquistar y vencer. Ya que la pasividad son de esas personas que son cristianos a medias, cristianos que solamente es cuando hay un problema, una dificultad, pero buscamos al pastor, buscamos al líder, buscamos a la congregación que me ayuden a orar. Por favor, estoy viviendo este problema con mi hijo, con mi hija, esta enfermedad, esta quiebra, esta crisis económica, por favor, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Bueno, la congregación ora, el pastor ora, el líder ora, los líderes oran por esa situación para que el Señor lo respalde. Pero mire que todas las veces no va a suceder igual, porque el Señor está esperando que usted y yo
tomemos armas, no estemos pasivos y solamente que los demás clamen y giman. Por eso hoy le clamo y yo le pido al Señor que usted y yo salgamos de toda pasividad espiritual que el enemigo nos haya vendido, que podemos ir y orar una hora o orar una vez a la semana y con eso ya es suficiente. No, y le clamo, le pido al Señor que nos sometamos a las estrategias direccionadas en el Espíritu Santo, a la luz de las Escrituras, y el Señor nos da la victoria constante y permanente en Cristo Jesús.